no estábamos convencidos de usar el data porque la ampolleta ya está en sus últimos días y hay que reemplazarla. Si alguien quiere cooperar, vale como 15 pesos, no, 1.500, no, 15.000, vale como 150.000 pesos, así que... Pero de todas maneras vamos a tratar de usar el data, ver lo que podamos ver y vamos a conversar un poquitito sobre el tema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Me imagino que todos ven las noticias, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿Puro Facebook nomás? ¿Sí? ¿Pura farándula? Espero que no. Pero ha sido la gran noticia esta semana y comenzó la semana anterior, ¿cierto? Con el asesinato prácticamente de este líder de Hamas, Ahmed Jabari se llamaba, y todo lo que trasciende esto. Y vamos a explicar un poquitito algunas cosas, no todo, no creo ni espero que vayan a entender todo, ni aún uno lo tiene muy claro, pero lo que sí vamos a ver una profecía en la Biblia que usted no se imagina y yo creo que no la conoce. Yo creo, pero ustedes que son lectores de la Biblia, no sé si habrán relacionado eso con lo que está pasando hoy día, pero nuestro tema en esta mañana se llama la conspiración islámica. Sí, algo se ve, algo se ve. Muy bien, hacemos un resumen de por lo menos dos brazos armados del Islam y en la siguiente imagen vamos a ver que algunos creen que es Irán quien está manipulando a Hezbollah o Hezbollah como se le llama y a Hamas, estos dos grupos, estos dos frentes terroristas en realidad que están en Medio Oriente causando problemas, principalmente oponiéndose a la nación de Israel. En la próxima imagen vemos Hezbollah, ahí está su bandera. Es una organización islámica libanesa. Ese país, el Líbano, está al norte de Israel y cuenta con un brazo político, una parte política y un brazo paramilitar. Fue fundado por ahí por el 1982 esta organización, quien recibe armas, capacitación y apoyo financiero nada menos que de Irán. Por eso se habla como un brazo de Irán ahí desde el norte para, cierto, molestar a Israel. Hay otro grupo, en el siguiente, que se llama el Mossad. Esto no es un grupo terrorista, todo lo contrario, antiterrorista. Ese es su símbolo, está la menorá allí. Y Mossad significa Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. Eso significa en hebreo, Mossad. Es una de las agencias de inteligencia de Israel responsables de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo. Ellos hacen operaciones realmente quirúrgicas contra el terrorismo. Su ámbito es todo el mundo, fuera de los límites de Israel, así que de su propio país. Es considerada una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo. Y todo esto que está sucediendo hoy partió con lo siguiente. Veamos la próxima imagen. Ellos pueden, ¿cierto?, identificar a los líderes, en este caso del movimiento Hamas, que vamos a explicar un poquitito de él más adelante, en una forma milimétrica, si solamente un vehículo, y ahí ponen, ¿cierto?, el cohete, lo que sea, y destruyen de esa forma, ¿cierto?, las cabezas que van siendo promovidas, ¿cierto?, para poder liderar estos grupos terroristas. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en estos días, el jueves de la semana antepasada, y eso provocó toda la reacción, ¿cierto?, de parte de este grupo. En la próxima imagen vemos ahí la bandera, o más bien insignia de Hamas. Está ahí la cúpula de la roca. Están apuntando a Jerusalén y ese monte. Hamas significa fervor.
es una palabra, ¿cierto?, que significa eso, pero también son las siglas de Movimiento de Resistencia Islámico. Este movimiento se organizó y comenzó sus acciones terroristas por el 1994, con alta frecuencia y operaciones terribles sin precedentes. Y justamente este 14 de noviembre, en un nuevo, como le llaman, asesinato selectivo, entonces las fuerzas israelíes dan muerte a Ahmed Jabari, el jefe del brazo militar de Hamás ahí en lo que conocemos como la Franja de Gaza. Eso es bien rapidito y bien apretadito lo que está ocurriendo aquí con estos lugares. Muy bien, en la próxima que tenemos ahí, la conspiración islámica. ¿Sabe? Hay un pasaje en la Escritura, un salmo que si usted lo leyó alguna vez, pasó por él, a lo mejor no le sirvió mucho porque no es como para hacer un devocional, realmente es un salmo de petición de venganza y ninguno de nosotros querría orar una oración así, pero realmente es un salmo increíble, impactante, una profecía que todavía no hemos visto cumplida en la historia de Israel. Vamos a buscar este salmo, es el Salmo 83, ahí está, y lo vamos a leer. Y usted va a empezar a ver cosas aquí que son muy interesantes respecto a lo que hoy está ocurriendo. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, por eso es conspiración, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Fíjense, su propósito, su finalidad es esa. Porque se confabulan de corazón a un solo propósito, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, y aquí está la descripción de todos ellos, y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, miren lo que dicen, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, pónelos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Qué les parece? Es como leer el diario de hoy. ¿Había oído ese salmo? No mucho, yo creo. Pero es un salmo de Asaf, un salmo profético. Es una plegaria, como dice ahí el subtítulo, pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. ¿Sabe? En Israel se esperan al menos tres guerras, según lo que podemos aprender de la Escritura. De atrás para adelante, ¿cierto? La batalla que conocemos como Armagedón, que es al final de la tribulación, es una campaña militar que finalmente termina en la misma Jerusalén, ya vamos a ver eso en Zacarías. Pero hay otra batalla que, según mi convicción, enseñando algunos años libros proféticos, ocurre a la mitad de la tribulación, que es la batalla de Gog y Magog, Rusia y sus aliados árabes. Eso es Ezequiel capítulo
38 y 39. Un día podemos hablar de él, es muy interesante. Según, como digo, mi convicción es a la mitad de la tribulación, leyendo ahí Daniel capítulo 11, algo en Joel también capítulo 2. La tercera guerra sería la guerra del Salmo 83. ¿Saben ustedes? En la historia no figura una guerra, sí con algunas de estas naciones, o a lo mejor con cada una de ellas, pero no como una alianza, como dice ahí el versículo 5, que confabulan en su corazón, a una contra ti han hecho alianza. Consultan secretamente, han entrado en consejo. No aparece en la historia el cumplimiento de esta profecía. ¿La veremos uno de estos días en televisión? Es probable, muy altamente probable. El pasaje que más se acerca a los detalles de este salmo, expuesto aquí, sería un ataque contra Judá en el tiempo de Josafat. Ustedes lo pueden leer, ahora no tenemos tiempo, en 2 de Crónicas capítulo 20, ahí lo pueden encontrar. Los detalles no alcanzan a cubrir y a satisfacer los detalles que encontramos y esta alianza aquí en este salmo. Por eso decimos que todavía no ha ocurrido. Sin embargo, allí no atacaron entonces todas estas naciones en conjunto. En esta alianza la constituyen 10 naciones que vamos a ver un poquito más adelante ahí en los versículos 6 al 8 y podemos identificarlas con bastante claridad. Aunque han pasado los años, han cambiado los nombres, los lugares no cambian. Así que eso nos ayuda para la identificación de estas naciones. Uno puede encontrar en este Salmo dos planos, diríamos. Uno histórico, político, porque de eso habla, de esa Liga Árabe que conocemos, ¿cierto? Pero también lo que sería el religioso teológico. Hay un asunto religioso aquí muy importante, por ejemplo el verso 12, mire lo que quieren heredar, lo que quieren poseer, heredemos para nosotros las moradas de Dios. El versículo 16 dice, para que busquen tu nombre, verso 18, y conozcan tu nombre. Así que hermanos, si usted no vino el domingo pasado en la tarde, se perdió una buena exposición de lo que está ocurriendo actualmente en Israel. Con nuestra hermana allí que nos visitó, nos contó varias cosas muy, muy interesantes y a uno le va quedando más claro el panorama. Ella trabaja, ¿cierto?, ahí mismo en Israel como misionera y tiene información de primera mano. Entonces hay una crisis aquí, y parece que yo voy a tener una crisis también, como el domingo pasado, apenas terminé de hablar, así que voy a bajar el tono. Una crisis que mueve al salmista Asaf a componer esta oración. Es una oración intercesora, demuestra 2 ejes importantes. Va a hacer mención en los versículos 9 en adelante a las grandes eventos del pasado, grandes victorias en los tiempos del pasado, sobre todo ahí del libro de Jueces, pero también el deseo de la glorificación del nombre y el reconocimiento del nombre del Señor. El salmista une esas cosas, no las separa. Así que estas cosas que vemos aquí, hermanos, para nosotros son señales para saber que el día está cercano, el día en que el Señor venga por nosotros. Cuando uno va a cierto lugar que nunca ha ido, ¿cierto? Le dicen, por ejemplo, cuando vamos a donde el hermano Jaime, me hizo un monito una primera vez, después Jaime, bravo, porque él vive saliendo de Temuco, y me decía, y después de la tercera pasarela, ¿sí?, ahí a mano derecha un camino lateral y doy la vuelta por debajo de la carretera y salgo por este otro extremo, ahí no sé, hay un arbolito de eucalipto y sigo, a medida que uno se acerca, ve esto, ve lo otro y ya vamos llegando y ya se acerca el momento hasta que encontramos ahí la casa y por fin llegamos.
Las señales en la Escritura tienen ese propósito, indicarnos dónde vamos, qué tan cerca estamos. Así que, hermanos, estas cosas que están ocurriendo en las noticias, en la televisión, deben servirnos de indicadoras para saber qué tan cerca estamos. Y estamos muy cerca. Vamos ahí al primer punto. Vamos a ver ahí los enemigos de Dios. Versículo 1 al 8. Aquí hay un mapa. Como les dije, eso está en colores, aunque no lo crean. Pero nuestra ampolleta, no sé, ¿alguien quiere venir a pintar? Nos demoraría un poco, sí. Pero ahí está lo que es Israel a grandes rasgos. ¿Me puede prestar el puntero del control? ¿Sí? A grandes rasgos lo que tenemos en este pasaje de el Salmo 83. Muy bien. Aquí con rayos láser vamos a mostrar. Aquí está Israel, ¿cierto? Un pedacito de terreno que muy estrecho aquí. La franja de Gaza es apenas un tramo pequeñísimo. Ahí está Jordania, Arabia Saudita, aquí está la península que conocemos como del Sinaí. Aquí están los egipcios, Irak, Irán. Irán era Persia antiguamente, arriba está Turquía, Siria, o Asiria como se llamaba, y al norte está el Líbano. Esta es la capital de Siria, Damasco. Vamos a ver una profecía también respecto a Siria que no se ha cumplido. Entonces, esta es la zona caliente, diríamos, el polvorín que hay en Medio Oriente. Israel ahí, chiquititos, casi arrinconados contra el mar Mediterráneo que está acá, pero, oiga, ellos están ahí, pero puestos de una forma precisa. Miren Ezequiel capítulo 5 debería ser. También sale en el capítulo 38. Pero dice aquí, ¿podemos prender la luz nomás? Sí, y ahí volvemos acá. Dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Es decir, en el centro mismo del mundo se encuentra la ciudad de Jerusalén. Si usted toma un globo terráqueo, hemos explicado esto algunas veces, y pone el dedo ahí a donde está Israel y mira por el otro lado, hay solamente mar. Está exactamente al medio. Y ha sido para los árabes, ¿cierto? Para el Islam, esta religión, una piedra en el zapato toda la vida. Y es el problema, es la situación que vemos en el Salmo 83. Oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Parece que Dios no hace nada, no interviene, no hace absolutamente nada. Viendo cómo estas naciones conspiran alrededor. Dice el 2, porque aquí que rugen tus enemigos. Fíjense, tus enemigos, eso me llamó mucho la atención. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo militar de guerra contra tus protegidos. Siempre le está recordando. Por eso hemos puesto ahí los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son los enemigos de Israel. Los enemigos de Dios son los enemigos de la iglesia. Por eso nosotros como pueblo e Israel como pueblo estamos siendo atacados por Satanás. Porque Dios quiere, o Satanás más bien quiere destruir todo lo que Dios ha creado. La iglesia es un invento de Dios y Satanás está en contra de la iglesia. Por años ha querido hacerla desaparecer. Israel es un invento de Dios. La misma cosa. Israel ha sido atacado históricamente por Satanás. Y aún si nos remontamos más atrás, el matrimonio es un invento de Dios y Satanás está contra las familias desde tiempos.
Así que hay un llamado aquí al Señor para que no se quede quieto. Habla de tus protegidos. Ellos se saben bajo la mano de protección de Dios. Sabemos que si hay algo que está en la mano de Dios, es algo que está seguro, que le pertenece a Él, que jamás el Señor va a permitir que ocurra algo contra aquellos que están en su mano. Juan capítulo 10, ¿dónde estamos nosotros? 28. Estamos en la mano de Dios, ahí están sus ovejas, sus protegidos. Dice, han dicho, verso 4, venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Y qué quieren los árabes? ¿Qué ha dicho mire, les leo, Ahmadinejad, difícil los nombres, pero este presidente de Irán, Mohamed Ahmadinejad, declaró públicamente el viernes pasado que el objetivo principal de la política exterior de su gobierno es ver el Estado judío borrado del mapa del Oriente Medio. ¿Será suficientemente claro? Lo único que quiere, su único plan, dice, de gobierno en cuanto a la política exterior es exterminar a Israel. Por eso están hace rato echando miedo con su bomba atómica. Todavía parece que no sale, porque construir una bomba atómica no es nada fácil, no se hace, como diría alguien, en el patio de la casa. Se requiere tecnología, se requiere muchas cosas. Pero venid, son las palabras aquí de este Mahomed. Venid y destruyámoslos para que no sean nación. Ya se sabe el acuerdo. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Es impresionante cómo este veneno ha infectado no solamente ahí, al Medio Oriente, los árabes, sino al mundo entero. Ustedes vieron en las noticias ayer, está incluso aquí en Santiago, ¿cierto? Como más de 100 personas ahí protestando. No maten a los niños, ¿cierto? Siempre se toman de estas cosas. Pero el problema es que la franja de Gaza es tan angostita, se dice que es el lugar más sobrepoblado. Entonces, disparar un cohete, destruir una casa, significa, ¿cierto?, esto que se llama daño colateral, que mueran otras personas. Pero en todo el mundo estas manifestaciones. El presidente de Irán en otro discurso dijo, vamos a destruir a Israel, es un tumor canceroso. Tristemente, hermanos, no hay solución para el problema árabe-israelí. Hay una sola. La va a traer el Señor en su segunda venida. Y es terrible en realidad. Pero otro día podemos hablar de eso. Por otro lado, hay una profecía de Mahoma. Él dijo que todo Medio Oriente sería islámico. ¿Y sabe lo que hace Israel? Ahí ya no se ve. Pero lo que hace Israel ahí es echar a perder esa profecía. ¿Será otro incentivo para que ellos estén tan entusiasmados en destruir Israel? Comprobando así que Mahoma, ¿qué sería entonces? Si no se cumple su profecía, un falso profeta. Y que las escrituras sagradas, como son el Corán, son falsa escritura. Así que hay muchas cosas en juego de parte de los dos lados. Por eso, como leemos ahí, la Liga Árabe, su deseo es destruir a Israel. Es una organización que agrupa a países árabes con ese propósito. Pero no lo van a hacer. Miren, el año 73, cuando atacaron, ¿cierto?, a Israel, justo lo hicieron en esta fiesta del Yom Kippur, donde es una fiesta donde se hacen ayunos, y justo al otro día, cuando el hambre arrecia, por ahí por las 1 de la tarde, invaden Israel. 730 tanques rusos. ¿Sabe qué? Ninguno de esos tanques volvió a sus bases. Dios está ahí detrás. Así que un arma nuclear,
los países que se agreguen, como hemos visto Bolivia, Venezuela, ahí saludando a todos estos líderes árabes, incluso Ecuador por acá, por el sur, pero también Corea, etcétera. Pero mire, una profecía de 3.000 más o menos años de antigüedad dice ahí en el versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, se ponen de acuerdo, contra ti han hecho alianza. Porque otra vez digo, oponerse al pueblo de Dios es oponerse a Dios. De hecho, antiguamente, cuando un país, diríamos, o un grupo, un ejército destruía a otro, significaba que esos que vencían tenían un Dios más poderoso que el país que era destruido. Están íntimamente, en ese contexto, ligados. Así que, como dije, aquí tenemos una lista de nombres en el versículo 6 al 8. Son 10 naciones que están unidas allí. Y vamos a ver quiénes son. ¿Cuál es esta alianza? A ver si bajamos la luz para poder ver. Aquí tenemos la confederación. Edom son los palestinos y la parte sur de Jordania. Vimos en la fotografía anterior, ustedes pueden cotejar eso, que Jordania estaría Transjordania también se llama porque está detrás del Jordán, a la mano derecha diríamos, al este. El versículo, voy leyendo acá, dice las tiendas de los edomitas, así que serían ellos los refugiados palestinos. Los ismaelitas, dice el verso 6, que sería Arabia Saudita, eso está al sur de Israel. Después tenemos a Moab. Moab son los palestinos que están ubicados ahí en el centro de Jordania. Lo mismo que Edom. Edom y Moab, ¿se acuerdan? Son dos hijos incestuosos de Lot. Están los agarenos. ¿Se acuerdan de Agar, la egipcia? Por eso son egipcios. La siguiente. Tenemos Gebal. Aparece en el verso 7 Gebal, Amón y Amalek. Gebal es Hezbolá, ¿cierto? La parte norte del Líbano, como explicamos antes, se dice que no sé si un 40 o 60, pero una de las dos, parte de la población del Líbano es de esta tendencia. Tenemos a Amón, que son los palestinos, el norte de Jordania, así que todo Jordania ahí está involucrada. Amalek, un antiquísimo enemigo de Israel, serían los árabes del área del Sinaí, lo que supuestamente conocemos como Sinaí. No está confirmado. Bueno, si vinieron a los estudios bíblicos, ahí se vio bien esto. Los filisteos aparecen ahí, en el verso 7, los filisteos y los habitantes de Tiro. Los filisteos sería Hamás, ¿cierto?, este grupo terrorista, y el territorio que ocupan es la franja de Gaza, particularmente, aunque hay más al norte también. Después tenemos a Tiro y Sidón, dos ciudades antiguas. Sería Tiro el sur, entonces, del Líbano. Aquí tenemos el norte, Gebal y Tiro, así que todo el país. Y tenemos por otro lado al noreste a Siria, o Siria, que se conoce en la actualidad, que es Siria, ¿cierto? Y su presidente y todo el problema que hay hace varios meses en ese lugar, principalmente en la capital. Y parte del norte de Irak, porque es Asiria. Entonces, tenemos ahí lo que dice el verso 6, 7 y 8. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, que ya vimos que es Moab y Amón. Así que toda la confederación son los vecinos más inmediatos de la nación de Israel. Parece que el profeta estuvo en Wikipedia ahí cuando escribió Ahí pueden encontrar mucha de esta información. Todos estos grupos, estas naciones, históricamente han odiado a Israel. Y si no lo han atacado, proactivamente también han estado involucrados en la oposición a la nación de Israel. Vamos al número 2, nuestro punto número 2,
la morada de Dios. Mire que aquí hay algo muy importante, sobre todo en la escatología. Ahí no hay más que una fotografía de Jerusalén y el emplazamiento donde debe estar construido el templo. Versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón. Verso 10, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes. Y todos esos versículos, el salmista aquí comienza en esta sección apelando a las grandes hazañas que Dios hizo en favor de su pueblo en tiempos pasados. Al pie de su Biblia pueden encontrar las citas que aparecen en Jueces capítulo 4, capítulo 7, capítulo 8. Pueden leer eso para entender el contexto de lo que estas victorias significaron para Israel. Pero básicamente el verso 12, ¿qué es lo que desencadena la guerra en Medio Oriente? Que han dicho, ¿quiénes han dicho? La confederación del 6, 7 y 8. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Cuando estos grupos islámicos dicen, Jerusalén será nuestra capital, y ya se aprovecharon históricamente para poner su mezquita de la roca ahí, un emblema del Islam, en ese lugar, un primer paso, pero todavía no les pertenece Jerusalén y no les va a pertenecer. Pero el deseo de ellos, el gran logro que ellos intentan es heredar para ellos las moradas de Dios. Ese es el tema. El libro de Isaías lo llama busquemos Isaías, capítulo 34. Isaías capítulo 34. Lo llama la Escritura el pleito de Sión, la disputa, el centro mismo de la situación es esta. Bueno, dice aquí, desde el verso 5 leo porque aquí van a saber lo que Dios va a hacer para solucionar el problema árabe-israelí. Porque en los cielos, verso 5, se embriagará mi espada. ¿Se acuerdan, Señor, en la segunda venida? Una espada aguda sale de su boca. Ese es el momento. He aquí que descenderá sobre Edom. Edom son todos los árabes, son los hijos de Esaú. Él se casó con una hija de Ismael, egipcia, y de ahí viene todo esto de los árabes. Eso lo hemos enseñado otras veces ahí en Génesis. Descenderá sobre Edom, porque aquí se soluciona el problema árabe-israelí en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, dice el Señor, que es Edom. Anatema es juicio. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, lugar ahí de Edom, y grande matanza en la tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ese día de venganza, que es el tema del Salmo 83, es un salmo pidiendo destrucción, pidiendo venganza de los enemigos. Va a ocurrir, sin duda, el Señor lo va a llevar a cabo. Y ese pleito, como lo dice ahí, pleito de Sión, ¿sabe dónde está? En el corazón mismo de Satanás. ¿Qué hizo Satanás en Isaías capítulo 14? Subiré a los lados del norte, esa es la ubicación geográfica del universo, aunque usted crea que no la hay, en la Biblia sí la hay. Algún día los científicos van a decir, sí, arriba, abajo.
Pero ya la Biblia lo dijo, pero así que no se haga problema. Pero él dice, subiré a los lados del norte y me sentaré nada menos que en el trono de Dios. Por eso el Salmo 83, hermanos, es tremendo, tremendo en esto. Heredemos para nosotros las moradas de Dios, es el mismo deseo de Lucero, este ángel de luz. Tú que decías en tu corazón, lo mismo está en el corazón del mundo árabe. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Y qué pasó con Satanás? De un puntapié fuera del trono de Dios y del cielo. Y está en los aires. ¿Y cuál es su propósito ahora? Como no lo logró de esa manera, ¿qué es lo que quiere hacer? Apoderarse, como dice el Salmo 83, de las moradas de Dios. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? A través del anticristo. Lo va a lograr. En Mateo capítulo 24, la Escritura nos habla de algo que se llama la abominación desoladora, ¿se acuerda? Mire cómo todo va encajando y lo podemos ver en las noticias, es impresionante. Dice el Señor en Mateo capítulo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo los tronos de Dios, la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, verso 16. El que esté en la azotea, en el 17, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen con niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque es a Israel, no es a la iglesia. Israel guarda el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio y no la habrá. ¿Sabían que en el principio hubo una tribulación? Tremendo, desde el principio. Bueno, ahí fue arrojado Satanás a la tierra. Otro tema. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, en el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2.4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, las moradas de Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Años 60, 80 después de Cristo. Pero ¿saben que eso ya se dijo hace mucho tiempo? Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Hablando justo, bueno, en la fotografía vimos, arribita de Gaza está Tiro y Sidón. Y vemos aquí en Ezequiel, ¿qué dije? Ya, estaba mal la cita. 28. Ezequiel 28, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué tantos años atrás vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. ¿Sabe que el rey de Tiro es un tipo del anticristo? Y su ánimo y su deseo y lo que hay en lo profundo de su corazón está revelado aquí. Soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. El trono, los tronos de Dios. ¿Y qué dice? En medio
Eso me llama mucho la atención de los mares, porque el mar en la Biblia son las naciones. El anticristo gobernando al mundo. Su sabiduría, no hay que discutir con esa sabiduría. ¿Sabe? Él va a revelar todos los secretos de las pirámides de Egipto, de los mayas, del Triángulo de las Bermudas, de los platillos voladores. Él va a saber todas las respuestas. Así que si quieres saber, con tu sabiduría y con tu prudencia, dice el 4, has acumulado riquezas y has adquirido oro. Los dragones mitológicos acumulaban oro, símbolo de avaricia. ¿Vieron las crónicas de Narnia, la tercera? Hay un dragón ahí lleno de oro. Dice, con la grandeza de tu sabiduría y tus contrataciones han multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por eso, dice, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros y fuertes, etc. Así que hermanos, este versículo 12 es el tema de la historia. Dios y su reino, ese es el tema de la Biblia en realidad, no es la salvación y el hombre. Dios y su reino y Satanás queriendo imponer su propio reino y su propio trono. Me salí de mis apuntes hace rato, pero... Bueno, Israel entrega tierras, está tratando de políticamente, lo más transparentemente posible, tratar de mantener la cosa en calma y entrega territorios aquí y allá y hace lo que puede, pero hay algo que Israel jamás va a entregar y esa es Jerusalén. No lo va a hacer por los medios armados, lo va a hacer por el engaño del anticristo. En el año 2009 se retiraron los israelitas de la franja de Gaza, ¿cierto? En una de esas concesiones. Y con el tiempo aparece este grupo, Hamás, y se convierte realmente en una trinchera terrorista. Poco espacio, como dijimos, es una área muy sobrepoblada, así que ellos se escudan, ¿cierto?, atrás de las muertes de la gente inocente. Y como decía nuestra hermana el domingo pasado, en la tarde, ¿cierto?, lo que sale en las noticias no es nada. Cada vez que mueren algunos árabes aparece por todas las noticias y fotografías y sangre y niños, pero terrible. Pero no se dice mucho cuando mueren israelitas también. Pero ahora los israelitas matan a 40 personas y mueren 3 de ellos y salen todas las noticias a nivel mundial y todas las censuras y todos los reclamos. Pero esa conquista ha sido histórica. ¿Están aburridos ya o no? Tengo 42. Es que hay tanto que decir. Vamos a Zacarías, capítulo 14. Capítulo 12. Del 1 al 3 al menos, dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Zacarías. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En eso va a terminar finalmente. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Así que no es fácil cosa. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Fíjense, todas las naciones de la tierra. Es distinto al Salmo 83, pero finalmente eso es. Dios va a reunir a todas las naciones del mundo para entrar en juicio con ellas ahí al final de la tribulación. Israel negocia y negocia, pero va a llegar un momento en que no va a poder satisfacer las demandas que se le están haciendo. Siria ha sido históricamente, y se menciona ahí en el verso 8, uno de los principales gestores del odio a Israel. Está
siempre alrededor, saqueando muchas veces. Y en el libro de Isaías, capítulo 17, pocos versículos aquí, no se preocupen, hay algo que está pendiente de parte del Señor contra esta nación. Históricamente, Siria o Asiria siempre ha existido. Aún en los días del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Pablo cuando se convierte en fruta, dicen los chistosos, se convierte en... Bowling, me están haciendo bowling ahí. 17:1 de Isaías, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad. ¿La vimos ahí? ¿Todavía existe? ¿Es profecía cumplida? No. Y será montón de ruinas. ¿Se viene todavía esto? Está pendiente. Las ciudades de Aroer están desamparadas, enmajadas, se convertirán, dormirán allí, no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Así que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Mire, políticamente Israel está en una encrucijada. Israel a estas alturas, hermanos, no puede darse el lujo de perder una guerra. Y yo sospecho, hermanos, que ellos van a dar un golpe fuertísimo. No soy profeta ni hijo de profeta. Pero, ¿qué les parece? Dentro de la profecía, cabría una situación de esa naturaleza, un golpe mortal. Puede que ellos lancen primero donde ellos saben una primera bomba, o entren en guerra definitiva, ¿cierto?, con los árabes, y de paso por ahí, no sé, un bazucazo a la cúpula de la roca y se ahorran el problema de construir ahí su templo. Pueden pasar muchas cosas. Hay que estar atentos. Cuando vemos la batalla de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, no aparecen estas naciones que tenemos en este capítulo de Salmo 83. Es muy interesante eso. Gog, que es Rusia, y Magog hacen con naciones árabes sus tratos, ¿cierto? Con Etiopía, turcos, etcétera, pero no aparecen. Israel, al verse amenazada, podría entrar en estas acciones. Cesarán de ser. Vamos al número 3, para ir terminando la próxima. El reconocimiento de Dios. Tenemos ahí la fotografía de una bomba atómica. Es probable que haya eso. Pero vamos a Salmo 38, vamos terminando. Dios mío, dice el 13, ponlos como torbellino, como hojarascas delante del viento. ¿Se parece a eso? ¿Se parece a un torbellino? Usted sabe que la onda expansiva de viento de una bomba nuclear es tremenda, no estoy diciendo que eso sea, pero muy similar. Además, 14, como fuego que quema. La desintegración molecular, ¿cierto? Como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Cuando Isaías habla, por ejemplo, de Irán o de Persia, al parecer dice que la flecha, el arco se le rompe en sus manos, no le va a romper o explotar sus famosas bombas delante de sí mismos. No lo sabemos. Aquí hay términos, ¿cierto?, de torbellino, de fuego, de llama, tratando de describir una situación tremenda y trágica. Dice el 17, sean afrentados y turbados para siempre. O sea, esa afrenta no se va a quitar, esa derrota humillante no va a desaparecer.
Así que puede ser algo decisivo. Un misil, ¿cierto? Es prácticamente como, o una bomba, como lo que se describe aquí. No sabemos cómo puede ser, pero hay consecuencias políticas y geográficas. Por eso decíamos antes, no sería posible que en esa batalla se destruya esa cúpula ahí. Pero hermanos, la profecía de la palabra de Dios termina aquí diciendo en el 17, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. El verso 16 ya lo decía también, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Ese es el ruego, que con esta gran explosión, digámoslo así, ellos lleguen a buscar el nombre del Señor. O, como dice el verso 18, al menos reconozcan que Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios. No Alá, no cualquier otra deidad. Que ellos busquen y conozcan el nombre del Señor. Terminando, como dijimos, Jerusalén es un polvorín. Cualquier chispa como la que ha ocurrido puede desencadenar grandes cosas. Hay una conspiración. De eso se trata este salmo. Y es profecía. En los salmos es raro ver profecía. No, está lleno de profecía. Incluso la estructura de los salmos es profética. Los salmos hablan de tribulación y de reino. Ese es el tema, todo el rato. O está David ahí en el trono reinando, o está arrancando de sus enemigos. Es un cuadro futuro. Así que no podríamos ser amilenalistas ni nada por el estilo. Entonces, hermanos, para nosotros, ¿de qué estamos hablando? En la próxima imagen, en resumen, los enemigos de Dios. ¿Saben? Satanás y sus huestes han sido los enemigos de la iglesia desde su fundación. La iglesia está siendo o retrocediendo en algún sentido. Estamos en un tiempo de apostasía, de falsas enseñanzas, de falsos profetas, de muchos falsos maestros, como dice en 2 de Pedro capítulo 2. Siempre ha sido así, desde que la iglesia existe. Pero hermanos, nosotros, como vimos en la segunda parte ahí, nosotros, dice 1 de Corintios, somos morada de Dios, somos templo del Espíritu Santo y templo de Dios. Satanás va a tratar de destruirnos. Dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. No podemos permitir, hermanos, que los falsos profetas, que la falsa enseñanza, que la distorsión de la sana doctrina entre en nuestra vida. No podemos permitir ser infiltrados por el enemigo para destruirnos desde dentro. Por eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos estar atentos por nuestro corazón. Que no seamos el instrumento que Satanás utilice para destruirnos, para dividirnos, para neutralizar el poder de la iglesia de Cristo. El deseo de Satanás es poner su trono en medio de la iglesia. Por eso es importante este salmo, si hacemos la aplicación espiritual a nuestras vidas. Somos la morada de Dios aquí en la tierra. Pero por otro lado, hermanos, lo bueno y lo lindo de esto es que como Israel es indestructible, nosotros también somos indestructibles. Si usted visita y no conoce al Señor Jesucristo, no le ha recibido en su corazón, si no se ha arrepentido de sus pecados, no puede ser parte del pueblo de Dios, la iglesia. Y sabe,
este es el mejor lugar para estar. Es el lugar, la morada de Dios, el lugar más seguro que puede existir en la tierra. No es un lugar físico, no es un búnker por ahí debajo de la tierra, es en el ámbito espiritual. La iglesia de Cristo, compuesta por todos los creyentes que se han sometido y hecho lo que dice nuestro tercer punto, reconocidos, aquellos que han reconocido que Jesucristo es el Dios eterno. La iglesia de Cristo, tal como lo tenemos aquí, si estamos captando estas señales y ya vamos llegando, ¿cierto?, donde debemos llegar, nosotros tenemos que hacer esto mismo del verso 16, buscar el nombre del Señor, verso 18, y conocer el nombre del Señor. Si hay algo que debemos estar haciendo mientras seguimos las noticias, es buscar al Señor de todo corazón, es conocerle a través de su palabra, es afirmar nuestra vida y nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buscar el nombre del Señor y conocer al Señor es lo que los profetas llaman arrepentíos y volveos al Señor. Debemos dejar el pecado, hermanos, no solo arrepentirnos. Mire que en el infierno va a haber mucha gente que dejó el cigarro, que dejó el alcoholismo, pero no porque se hayan arrepentido, sino porque les hacía mal al hígado o ya no daban más sus pulmones. El arrepentimiento, hermanos, significa en la palabra volverse al Señor, dejar de hacer lo malo, pero volverse completamente al Señor para buscarle y conocerle. Por eso no es solo dejar la mentira, dejar la pornografía, dejar el robo, todas esas cosas, sino que es por el otro lado, dejar de hacer el mal, pero hacer el bien. Eso es lo que el Señor pide. Eso es verdaderamente reconocer a Dios en nuestra vida. Por eso el llamado del Señor para nosotros y la aplicación de este salmo que parece muy extraño, ¿cierto es, hermanos? Entendamos, hay enemigos de Dios, de la iglesia, y de Dios por ende, pero los enemigos de la iglesia son los enemigos de Dios y Él se va a hacer cargo de cuidarnos y protegernos. Por otro lado, el Señor mora en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y por otro lado debemos conocer a ese Dios. ¿Nos ponemos de pie? Señor, damos tantas gracias a ti, Señor, por tener tu palabra. Es como estar leyendo CNN, viendo las noticias en los diarios. Oh Señor, somos una generación que estamos viendo muchas cosas, no podemos desentendernos de lo que está pasando, Señor, y preparar nuestras vidas para recibirte, para el encuentro contigo. Dice tu palabra que habrá guerras y rumores de guerra. Y lo vemos ahí en la franja de Gaza. Habrá hambres, como en África, en España, en países que están sufriendo como Grecia. Habrá pestes. Estamos escuchando de esta meningitis. Terremotos en diferentes lugares. Oh Señor, que ciegos seríamos de no darnos cuenta de estas señales que nos avisan que estamos llegando ya a la meta. ¿Cómo no, Señor, debemos buscarte? ¿Cómo no, Señor, debemos consagrar nuestra vida a ti? Si tú nos das estos privilegios, Señor, de poder abrir tu palabra y leerla con un entendimiento que no tenían nuestros hermanos en el pasado, ni siquiera los profetas podían distinguir lo que estaba pasando. Pero gracias damos, Señor, porque somos tu pueblo, porque tú habitas en medio de nosotros y porque tenemos la posibilidad, Señor, la capacidad también, a través de tu Espíritu, de vivir en comunión contigo, conociéndote, alejándonos del pecado,
pero volviéndonos de todo corazón a ti. Gracias damos, Señor. Muchas gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, muchas gracias.